bienvenida Betty Palomino a nuestro gran podcast de Huellas en América. Betty Palomino, ella es una autora, es empresaria y es dueña de la compañía BRS Roofing Supply. BRS Roofing Supply. BRS, está bien, ¿verdad? Sí, BRS. BRS Roofing Supply. Muy bien, Betty. Para mí es un honor tener que entrevistarte a ti y hablar un poco de tu vida, y queremos ver de qué forma podemos inspirar al resto de nuestra población. Betty, cuéntanos, ¿cuál fue la motivación principal para venir a los Estados Unidos y desde cuándo tú vives aquí? Bueno, Carmela, primero que todo, muchas gracias de verdad por la invitación a tu podcast y te felicito por esa iniciativa que has tenido, ¿verdad? De que a través de un podcast pueda uno inspirar a otras personas, ¿verdad? Con la vida, con las experiencias que uno ha tenido. Y respondiendo a tu pregunta, de la motivación que tuve para llegar a los Estados Unidos, fue como yo pienso que todos hemos pasado por ahí, como todos los latinos, ¿verdad? Yo vengo de Colombia y pues vivo en Estados Unidos hace aproximadamente 22, 23 años. En ese tiempo estaba súper joven, y cuando nació la oportunidad, o tuvimos la oportunidad con mi primer esposo de venir para Estados Unidos, simplemente no lo pensé. Siempre he sido una persona muy soñadora, una persona que siempre desde muy pequeña yo mostré, y le comentaba siempre, mi madre siempre cuando recuerda cuando yo era niña, esas ganas que yo tenía por recorrer el mundo. Y así fue cuando la primera vez yo escuché acerca de la oportunidad para venir a Estados Unidos y hacer vida acá. Realmente me emocioné bastante. ¿No pensaste dos veces? No lo pensé dos veces, y eso que en ese tiempo, pues yo ya estaba casada, tenía mi hija menor. En ese momento, mi hija tenía aproximadamente como los 4 años. Y pues ya tenía una vida establecida. Yo trabajaba ya en Colombia en ese momento en visita médica para un laboratorio grande, una multinacional que es Laboratorio Pfizer. Y realmente, pues, cuando salió esa oportunidad, habían personas que me decían: usted está loca, ¿qué va a hacer allá en Estados Unidos? Usted tiene que ir un buen trabajo acá, ¿qué se va a hacer por allá? Y sin embargo, dentro de mí tenía esa emoción, ¿no? Yo quiero ir a conocer, a saber qué se siente. Claro. Y le pregunto a uno de los compañeros con los que yo trabajaba, y era una persona mayor, en ese tiempo un visitador senior, y ya una persona muy especial, porque lo veía como una persona muy sabia, y le dije: mira, dame un consejo, ¿tú qué harías? Me salió esta oportunidad, ¿tú qué harías? Me dice: mire China, esa es una experiencia personal, sí, esa es una decisión personal, pero usted está muy joven, usted, ¿qué tiene que perder? Usted es una mujer muy pila, usted es una mujer que siempre siente como se le ve esa pasión cuando usted quiere hacer las cosas, y ¿qué tiene que perder? Si le va bien, se queda, y si le va mal, se devuelve. Y así fue. Ese fue el consejo que yo simplemente estaba queriendo escuchar, y así fue como decidí, y sin pensarlo más de 2 veces, fue que decidí hacer maleta y venirme con mi esposo y mi hija pequeña de 4 años a los Estados Unidos. Siempre pensando venir juntos, o sea, nunca de separarnos y decir, bueno, vamos a dejar la niña, como a veces hay padres que tienen que dejar a sus hijos, pero yo afortunadamente siempre pensé en no separarme de mi hija en ese momento y llegar aquí a los Estados Unidos. Y pues igual, con mucha humildad también, y como venimos aquí a los Estados Unidos, quitándonos todo tipo de creencias, de que lo que hacemos, que lo que yo hacía en mi país era otra cosa muy diferente, o sea, con mucha humildad, venir aquí y empezar de ceros. Y pues la verdad, no me ha ido nada mal, gracias a Dios. Claro, qué bueno. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, en ese momento
Yo tengo 3 hijos, Sí, Carmela, mi hija mayor, imagínate ya mi hija mayor que en ese tiempo tenía 4 años, hoy en día tiene 27 años. wow. Tengo un joven de 20 años y una niña pequeña de 8 años. Wow, tu baby, es tu baby, la baby de la casa, ¿verdad? Sí, La niña, la consentida. así es. Y Este, así es. ¿qué obstáculos tú tuviste que superar para convertirte en la mujer que eres ahora, una mujer de éxito? Bueno, mira, Carmela, esa es una gran pregunta para una mujer que ha pasado por todas las cosas que yo he tenido que pasar en la vida, que no son normales para una persona. Pues definitivamente, pues hay personas que han pasado cosas peores, pero yo pasé por algo muy trágico que sinceramente pensé que mi vida me iba a cambiar o me cambió. Inicialmente mi vida cambió 180 grados, de ser una mujer independiente completamente. En ese momento me sentía ya una mujer muy exitosa. Todo lo que me sucedió fue en el año 2006. Tengo un accidente muy trágico, Ah, un accidente de trineo, ¿te cambió donde la dejó consecuencias, mente? sí, me cambió la vida definitivamente porque fue un accidente consecuencias tan graves de por vida, porque fue cuando los doctores me dijeron que yo nunca más iba a volver a caminar. Así como lo estás escuchando, literal, yo tuve una fractura en la columna, donde quedé paralizada de la cintura para abajo y los doctores me dijeron que nunca más iba a volver a caminar. Imagínate, Pero los doctores se un equivocaron. diagnóstico bien. ¿Cómo? Los doctores se equivocaron en el diagnóstico que dieron, porque tú estás caminando. Así es, un diagnóstico muy devastador para una joven en ese momento yo tenía, eso fue en el año 2006, y eso, imagínate, yo aproximadamente iba a cumplir los 29 años, entonces que le digan a uno eso, que tú ibas a quedar en una silla de ruedas, y bueno, aunque suena duro, pero así fue, y literal, yo no movía de la cintura para abajo, o sea, yo quedé paralizada. ¿Cuánto tiempo estuviste tú sin movimiento? ¿Cuánto tiempo? Yo pienso que yo estuve completamente sin movimiento, Carmela, aproximadamente como un mes, mes y medio, aproximadamente, porque yo me accidenté en North Carolina. De ahí tuvieron que esperar cuando a mí los doctores me dijeron ese diagnóstico. Yo tuve que esperar un par de días, unos días para que la columna me desinflamara un poco y poderme hacer una cirugía. A mí me abrieron la espalda atrás completamente, mejor dicho, desde casi el cuello hasta la cintura. Y donde tenían que ponerme en unas barras de titanio para que sostuvieran mi columna. Y después de que me hicieron esa cirugía, pasan días de recuperación, semanas, y ya de estando en North Carolina, cuando ya me sentía un poco mejor, pero un poco mejor, o sea, de que ya por lo menos me podían mover, o sea, cada vez que a mí me iban a hacer un movimiento, si yo quería cambiar de posición, lo tenían que hacer yo tenía una sábana debajo de mí y entre mínimo 4 personas me tenían que mover, así poco a poco, ya semanas después, ya por lo menos me movían ya entre menos personas, y ahí ya me enseñaron a sentarme en la silla de ruedas, ¿sí? Y me enseñaron a sentarme por medio de una tabla que yo me deslizaba, porque como te digo, no podía mover nada, ya poco a poco pues ya tenía movimiento en los brazos, porque lo inicial, lo que te digo es que yo solamente podía mover mis dedos para inyectarme con una inyección de morfina. Eso era lo que me decían, cada vez que sienta dolor, Ese es muy inyectese devastador morfina, para me una... daban un botón, y me daban un botón para yo poder llamar a los médicos y poderme voltear. Entonces yo estaba así y como quedaba en la posición, tenía que quedarme hasta que vinieran un par de médicos a moverme. Ya con las semanas me empezaron a sentar en la silla, como les digo, pero no movía nada. Ya después de ahí me trasladan a un hospital aquí a Atlanta, Georgia, y a un centro de rehabilitación en Duluth, se llama John Glency, nunca se me va a olvidar, y ahí duré varias semanas, y semanas después
empiezo yo a intentar mandar esas señales de mi cerebro a mis piernas, a intentar hacer movimientos, a crear nuevas conexiones, cuando de un momento a otro sucede, Carmela, y algo que es como de nunca, de cuento como el cuento de películas de terror. Fue un milagro. Porque parte de esto fue, sí, no, y parte de esto fue que dentro de ese cuento de película de terror, ¿sí? Resulta que a mí los médicos me dijeron que solamente terapia ocupacional me ordenaron, que es la que consiste en la que tú te tienes que reeducar para cómo va a ser tu vida de ahora en adelante, pero terapia física cero. Entonces, imagínate tú, o por lo menos a mí en ese momento yo decía, bueno, yo quiero una rehabilitación física, y me dicen que el doctor no la había ordenado, que porque pues yo no necesitaba, que cómo iban a hacer una rehabilitación física si no la iba a poder hacer, que lo que necesitaba era terapia ocupacional como para enseñarme, reeducarme de cómo tenía que ser mi vida a través de una silla de ruedas. Sin embargo, para mí, yo no lo logré entender en mi mente, y yo digo gracias a Dios, porque dentro de mí yo decía, yo no quiero usar una silla de ruedas, yo no, esto como digo, doy gracias a Dios que yo no conocía la gravedad de lo que me había pasado, ¿sí? Pero es increíble yo no, la historia tuya después de que los doctores te diagnosticaron que no podías caminar. Me imagino que pasaste situaciones bien difíciles, me imagino que pasaste depresión también, cuando uno está enfermo, eso es lo que te llega después. Y por eso imagínate entonces que me extendí un poco con el tema del accidente, pero mira qué fracaso tan grande, obstáculo en ese momento yo tuve en mi vida, fue algo que me dejó casi en jaque mate. Entonces una mujer como yo, que de un momento a otro, o sea, le cambia su vida, un accidente tan grave que la deja en silla de ruedas, y mira, gracias digo a Dios, al universo, a mis ganas propias, logré pararme, superarme pararme una silla de ruedas, y pues hoy nuevamente camino, pero yo quiero que las personas sepan que yo camino con un bastón, o sea, no fue que me haya recuperado 100%, yo creo que nos conocemos las dos, nos hemos haber visto en algún evento, pero yo camino con un tumbadito hasta sexy. es probable que llegues a caminar bien algún día. Tú siempre tienes Amén. fe, nunca hay que perder la fe, Betty. Y yo he escuchado de muchos milagros, de mucha gente que ha estado desahuciada y esa gente se ha recuperado y ha salido para adelante. Betty, ¿en qué momento tú decides poner tu compañía de roofing? Este es un negocio solamente de hombres, y tú lo sabes. A cualquier mujer tal vez le asusta, y eso también tal vez quiere decir mucho de tu temperamento, de tus ganas de hacer las cosas. Cuéntanos, ¿cómo decidiste incursionar en esa industria? Bueno, Carmela, mira que desde cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo me divorcié en el año 2001. En el 2002 yo ingreso a la industria de la construcción, y es cuando yo me caso por segunda vez, conozco al padre de mi segundo hijo, y ya en el momento del accidente yo ya llevaba 4 años trabajando en la construcción. Entonces, cuando yo me accidento, pasan muchas cosas también, más fracasos, más obstáculos. La silla de ruedas fue uno de ellos, pero yo me divorcio, que ese es otro obstáculo que tuve en la vida, otro fracaso. Entro a un proceso